Síntomas, señales de alarma y diagnóstico. En las dos primeras partes, explicamos cómo se forma una hernia discal y cuáles factores pueden favorecerla. Ahora debemos responder una pregunta fundamental. ¿Cómo puede una persona saber si sus síntomas realmente proceden de una hernia? El primer punto que debemos comprender es que el tamaño de la hernia no determina por sí solo la gravedad del problema. Una hernia grande puede existir sin causar síntomas importantes si no comprime una estructura nerviosa. En cambio, una hernia más pequeña puede provocar dolor intenso si se encuentra exactamente junto a una raíz nerviosa y genera inflamación. Por eso, el médico no debe evaluar solamente cuánto mide la hernia. También debe observar su dirección, el espacio disponible, la raíz afectada y si los síntomas coinciden con esa zona. La hernia puede causar dos tipos principales de dolor. El primero es el dolor localizado en la columna. Puede sentirse en la parte baja de la espalda, en el cuello o con menor frecuencia en la región torácica. Este dolor puede proceder del anillo fibroso lesionado, de la inflamación y de otras estructuras cercanas que reaccionan al problema. Generalmente se describe como presión, rigidez, dolor profundo o molestia que aumenta con determinados movimientos. El segundo tipo es el dolor radicular. Aparece cuando una raíz nerviosa se irrita o se comprime. En lugar de permanecer únicamente en la columna, el dolor viaja siguiendo el recorrido del nervio. Puede sentirse como una descarga eléctrica, ardor, punzada o corriente que se desplaza hacia una extremidad. También pueden aparecer hormigueo, entumecimiento o una sensación parecida a pequeños alfileres. Cuando la hernia afecta la región lumbar, estos síntomas pueden extenderse desde la espalda o el glúteo hacia la pierna y el pie. Cuando afecta la región cervical, pueden viajar desde el cuello hacia el hombro, el brazo, la mano o los dedos. Pero debemos diferenciar tres alteraciones neurológicas: cambios en la sensibilidad, pérdida de fuerza y alteraciones de los reflejos. El hormigueo y el entumecimiento son problemas sensitivos. Indican que las fibras encargadas de transportar sensaciones se encuentran irritadas o comprimidas. La debilidad es un problema motor. Significa que el nervio no está enviando correctamente la orden hacia determinados músculos. La debilidad resulta especialmente importante porque puede indicar una afectación nerviosa más significativa. No es lo mismo evitar un movimiento porque produce dolor que intentar realizarlo y descubrir que el músculo verdaderamente no responde. Por ejemplo, una persona puede sentir que la pierna no tiene fuerza porque el dolor no le permite apoyarla. Esto se conoce como debilidad limitada por dolor. La debilidad neurológica ocurre cuando, incluso haciendo el esfuerzo, la persona no puede ejecutar normalmente el movimiento. Los reflejos también pueden disminuir cuando una raíz nerviosa está afectada. Por eso, durante la evaluación, el médico golpea suavemente determinadas zonas de la rodilla, el tobillo o el brazo. Veamos primero la hernia lumbar. La región lumbar es la localización más frecuente. Cuando una hernia lumbar irrita las raíces que contribuyen al nervio ciático, aparece la ciática. El dolor suele comenzar en la zona lumbar o el glúteo y extenderse por una pierna. Puede llegar a la parte posterior o lateral del muslo, la pantorrilla, el empeine, la planta del pie o determinados dedos. El recorrido depende de la raíz afectada. Algunas personas sienten más dolor en la pierna que en la espalda. Otras presentan dolor lumbar acompañado de hormigueo o entumecimiento. El dolor puede aumentar al permanecer sentado, inclinarse, levantar la pierna extendida, toser, estornudar o hacer fuerza. Estas acciones pueden aumentar temporalmente la presión alrededor de una raíz ya inflamada. Si se afecta una raíz relacionada con los músculos que elevan el pie, la persona puede comenzar a tropezar porque la punta del pie no se levanta correctamente. Esto se conoce como pie caído. Si se afectan otros nervios, puede existir dificultad para caminar sobre los talones, ponerse de puntillas, extender la rodilla o impulsar el cuerpo al subir una escalera. Estos cambios deben ser evaluados, especialmente si empeoran. La hernia cervical produce un patrón diferente. La persona puede sentir dolor en el cuello o entre los omóplatos.
Después, el dolor puede desplazarse hacia un hombro, bajar por el brazo y llegar a la mano. Puede sentirse como ardor, corriente o dolor agudo. Según la raíz afectada, el entumecimiento puede aparecer en diferentes zonas del brazo, el antebrazo o los dedos. También puede disminuir la fuerza para elevar el brazo, flexionar o extender el codo, mover la muñeca, abrir recipientes o sujetar objetos. Algunas personas comienzan a dejar caer cosas porque pierden fuerza o sensibilidad en la mano. Determinados movimientos del cuello, como girarlo o extenderlo hacia atrás, pueden aumentar los síntomas. En algunos casos, colocar la mano sobre la cabeza reduce temporalmente el dolor, porque cambia la tensión aplicada sobre la raíz nerviosa. Sin embargo, los síntomas del brazo no siempre proceden del cuello. El síndrome del túnel carpiano, problemas en el hombro, compresión de nervios en el codo y otras enfermedades pueden producir dolor, debilidad u hormigueo parecidos. Incluso ciertos problemas cardíacos pueden causar dolor que se desplaza hacia el brazo. Por eso no se debe asumir que todo dolor de brazo es una hernia cervical. La situación requiere todavía más atención cuando una hernia del cuello no comprime solamente una raíz, sino también la médula espinal. La presión sobre una raíz produce radiculopatía. La presión sobre la médula produce mielopatía. Una persona con mielopatía cervical puede presentar torpeza en las manos, dificultad para abotonarse la ropa, escribir o manipular objetos pequeños. También puede experimentar problemas de equilibrio, caminar con inseguridad, rigidez en las piernas o debilidad en brazos y piernas. Estos síntomas necesitan valoración médica, porque la médula espinal transporta señales hacia gran parte del cuerpo. La tercera localización es la columna torácica, situada en la parte media de la espalda. Las hernias torácicas son mucho menos frecuentes. Pueden causar dolor en la espalda que se extiende alrededor de uno o ambos lados de las costillas, como si una banda rodeara el tórax o el abdomen. También puede aparecer una franja de entumecimiento en la pared torácica. En algunos casos, respirar profundamente, toser o realizar ciertos movimientos aumenta el dolor. Pero cualquier dolor en el pecho debe evaluarse con cuidado. Un problema cardíaco, pulmonar, vascular o digestivo puede producir síntomas parecidos. Nunca se debe asumir que un dolor nuevo en el pecho procede únicamente de una hernia. Si una hernia torácica comprime la médula espinal, puede provocar alteraciones en las piernas, dificultad para caminar, cambios en la sensibilidad o problemas con el control de la vejiga y los intestinos. Ahora debemos hablar de las señales de alarma. La mayoría de las hernias no representa una emergencia y muchas mejoran sin cirugía. Sin embargo, existen síntomas que requieren atención inmediata. Una de las complicaciones más graves es el síndrome de cauda equina. En la parte inferior del canal vertebral existe un grupo de raíces nerviosas llamado cauda equina, porque su forma recuerda la cola de un caballo. Estas raíces controlan funciones importantes de las piernas, la vejiga, los intestinos y la región genital. Una hernia lumbar muy grande puede comprimirlas. La persona podría experimentar dificultad para comenzar a orinar, no sentir cuándo la vejiga está llena o ser incapaz de vaciarla. También puede perder el control de la orina o las heces. Otro signo es el entumecimiento en forma de silla de montar, pérdida o cambio de sensibilidad entre las piernas, alrededor de los genitales, el ano, las nalgas o la parte interna de los muslos. También pueden aparecer debilidad intensa en una o ambas piernas, dificultad grave para caminar o alteraciones sexuales repentinas. Estos síntomas no deben observarse en casa esperando que desaparezcan. Se debe acudir inmediatamente a una sala de emergencias. Retrasar la atención puede permitir que el daño nervioso se vuelva permanente. Otra señal importante es la debilidad progresiva. Si una persona pierde fuerza rápidamente, deja caer objetos, comienza a arrastrar el pie o cada día camina peor, necesita evaluación urgente. También requieren atención rápida el dolor acompañado de fiebre, escalofríos o una infección reciente, dolor después de una caída o accidente importante, antecedentes de cáncer,
pérdida de peso inexplicable, inmunosupresión, consumo de drogas intravenosas o dolor intenso que no permite descansar y empeora continuamente. Estas características pueden señalar infecciones, fracturas, tumores u otros problemas distintos a una hernia común. ¿Cómo se realiza entonces el diagnóstico? El proceso comienza con la historia clínica. El profesional pregunta cuándo apareció el dolor, dónde comenzó, hacia dónde se desplaza, qué movimientos lo modifican y si existen hormigueo, entumecimiento o debilidad. También pregunta sobre accidentes, trabajos físicos, enfermedades anteriores, fiebre, cambios urinarios, antecedentes de cáncer y tratamientos utilizados. Después realiza un examen neurológico. Comprueba la fuerza de diferentes grupos musculares, la sensibilidad de la piel y los reflejos. Puede pedirle a la persona que camine normalmente, sobre los talones y sobre las puntas de los pies. También observa el equilibrio, la coordinación y la manera de moverse. En una posible hernia lumbar, puede realizarse la prueba de elevación de la pierna recta. La persona se acuesta boca arriba y el profesional eleva lentamente la pierna manteniendo la rodilla extendida. Si esta maniobra reproduce el dolor que baja por la pierna, puede indicar irritación de una raíz nerviosa. La prueba no confirma por sí sola la hernia, pero contribuye al conjunto de hallazgos. En el cuello se pueden realizar movimientos controlados para observar si los síntomas del brazo aparecen o cambian. El médico también examina el hombro, el codo y la muñeca para descartar otras causas. ¿Es necesario realizar inmediatamente una resonancia magnética? No siempre. Cuando existe dolor lumbar reciente, no hay señales de alarma y el examen no muestra un déficit neurológico grave, las guías no recomiendan imágenes rutinarias al comienzo. Muchos episodios mejoran durante las primeras semanas. Obtener una resonancia demasiado pronto puede descubrir cambios que ya existían y que no necesariamente causan el dolor. Esto puede generar preocupación, tratamientos innecesarios o la idea equivocada de que la espalda está permanentemente dañada. La resonancia se vuelve más útil cuando existen señales de alarma, debilidad progresiva, sospecha de compresión importante o síntomas que persisten a pesar del tratamiento y podrían requerir una inyección o cirugía. La resonancia muestra los discos, las raíces nerviosas, la médula y otros tejidos blandos. Pero una resonancia no habla por sí sola. El nivel observado debe coincidir con el lado del dolor, la zona de pérdida de sensibilidad, el músculo debilitado y los reflejos alterados. Una radiografía muestra principalmente los huesos, la alineación y posibles fracturas o cambios degenerativos. No muestra directamente una hernia discal. La tomografía computarizada ofrece mayor detalle de los huesos y puede utilizarse en circunstancias especiales. Si una persona no puede realizarse una resonancia, el médico puede considerar una tomografía o una mielografía por tomografía, dependiendo del caso. La electromiografía y los estudios de conducción nerviosa miden la actividad eléctrica de nervios y músculos. Pueden ayudar cuando no está claro si los síntomas proceden de una raíz nerviosa, del túnel carpiano, de un nervio comprimido en otra zona o de una neuropatía. No todas las personas necesitan estas pruebas. El diagnóstico correcto surge de combinar la historia, el examen físico y, cuando está indicado, las imágenes o estudios eléctricos. La meta no es simplemente encontrar una alteración en la columna. Es demostrar que esa alteración explica lo que la persona está sintiendo. Ya conocemos cómo se forma la hernia, cuáles factores aumentan el riesgo y cómo se diagnostica. En la cuarta parte explicaremos el tratamiento sin cirugía. ¿Qué hacer durante los primeros días? ¿Por qué el reposo prolongado puede perjudicar? ¿Cómo regresar gradualmente al movimiento? ¿Qué función cumplen los medicamentos, la fisioterapia y las inyecciones? ¿Y cuáles tratamientos populares prometen más de lo que realmente pueden ofrecer?